Hola familia suculenta. El día de hoy un tema muy especial, Otona capensis rubí. Bien, antes de comenzar a hablar acerca de cómo cuidarla y todo eso, quiero contarles que dentro de mi búsqueda de planticas he encontrado tres tipos de Otona capensis. La que conocemos comúnmente todos, o la que nos encanta y buscamos tener, que es la Otona capensis rubí. Miren cómo está de grandotota, de preciosa. Bien. Y tengo estas otras dos también. ¿Listo? Dentro de lo que he encontrado es que no son diferentes especies o variedades, sino que son fenotipos. Así que ahorita vamos a hablar un poquitico de esto. Bien, el origen de nuestro Otona se origina en el Cabo Oriental de Sudáfrica. Su hábitat está en lugares semiáridos que están de pronto entre rocosas, entre piedrillas, planicies. Entonces así vamos a hablar un poquitico de cómo es el cuidado también de ella y cómo es el sustrato. El sustrato para tenerla debe ser un sustrato súper drenante, pero le encanta el agua. Algo que tenemos que tener en cuenta es que ella puede estar a sol pleno mientras que tu sol no sea tan fuerte. Por ejemplo, yo la tengo cultivada a la intemperie, le ha ido súper bien. De hecho, ha cogido un color muy hermoso. En algunas ocasiones la he tenido aún más oscura, pero hay que tener cuidado cuando el sol es demasiado fuerte porque puede quemarse. ¿Listo? Entonces hay que aprender a conocerla un poquitico, irla observando y todo. A ella aquí le ha ido súper bien porque nuestro clima, como ustedes saben, es muy húmedo y a ella le encanta el agua. Como le encanta el agua, necesita un sustrato que sea muy drenante. Si ustedes ven esto aquí, a pesar de ser tan grandotota, no pesa. Es un sustrato muy drenante, pero para poder que aguante todo el agua que pueda recibir. Porque le encanta, sí se nota que le gusta bastante, crece mucho y de hecho su periodo de crecimiento no es como la de demás suculentas en verano, en época de calor, sino todo lo contrario, en época de invierno. En época de invierno crece mucho más y su periodo de latencia es cuando el clima está muy cálido. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado con ella, porque entra en reposo cuando el clima está súper cálido. Entonces hay que tener cuidado con ella de que no se nos muera por exceso de riego, porque queremos que crezca o alguna cosa así. Mantiene floreciendo todo el año. Si ustedes ven, miren toda la cantidad de florecitas que tiene. Es una florecita amarilla como una margarita y se ve muy bien en contraste con el morado o el rojo de nuestra planta. De hecho, esta planta he visto que se pone más oscura todavía. Yo la he tenido en algunos tiempos muy morada. Se la he visto a algunas personas muy vino tinto, ¿sí? Dependiendo del lugar, el clima que manejan. Y lo que he escuchado mucho es que ella se pone de color morado es por el frío, no por el calor. De hecho, tengo un amigo que la cultiva en Cali y allá el sol es súper fuerte y mantiene verde. Bien, una particularidad de la Otona capensis rubí, de esa que tenemos aquí en la mano, es que para que ella sí sea de las que se ponga así, su tallo es de color rojizo o color rubí. Entonces cuando la compres y la veas verde y te digan, no, eso se pone rojo, mírale el tallito. Bien, porque si no, nos vamos a encontrar con alguna de estas dos, que por más que las pongas al sol, ellas no van a tomar color. Sí las he tenido en periodos donde ha hecho mucho sol. De hecho, esta se pone como si fueran bananitos con unas pequitas moraditas, pero no se pone de color fuerte. Miren lo bella que es, su tallo es verde normalito. Lo que sí tiene ella es que crece más, aunque la tengo más pequeña que la otra, pero es porque esta estuvo a punto de morirse. Ella crece muy rápido, se pone muy gordita
Y su tallito, pues como les digo, es verdecito, no es morado. Entonces, para que lo tengan en cuenta, que pueden estar vendiendo una de estas en vez de una rubí. Y esta, como particularidad de ella también, si ustedes la ven, sus hojitas son alargaditas. Tiene muchos racimitos, no crece como en tiras largas, sino que crece con muchos racimos, pero ella es de un verde un poquitico más azuloso, mientras que este verde es un poquito más amarillo, el de ella es más azuloso. Bien, miren lo bella que es, a mí me encanta. Y en el sol sí trata de ponerse un poquitico muy incipiente de morado, pero un poquitico, así que ella no toma realmente el color morado. Así que bueno, si ven que tienen una planta otona que no se les pone moradita o color rojiza, puede ser uno de dos, que son una de estas o que su clima es demasiado cálido y no les da para que se ponga de ese color. Y no se me puede olvidar dar un saludo muy especial a Elizabeth Higinio y a su esposo Jefferson Gaviria, dos super fans de este canal que ven todos los videos. Así que millón de gracias a ustedes por estar conectados con nuestro canal. La temperatura. Ellas resisten el frío, como les dije, la rubí se pone moradita cuando está en el frío, pero lo que no resiste son temperaturas bajo cero. Entonces, cuando tengan temperaturas bajo cero es importante que las resguarden dentro de su casa para que no se vayan a morir. Y tampoco resisten el sol demasiado fuerte. Y algo que sí encontré es que por lo menos esta y esta las tuve, digamos, primero en la terraza y allí tuve una época en que hicieron unos soles muy fuertes. Aquí tenemos el clima, ya se los he dicho 20.000 veces, llueve, pero también cuando le da por salir el sol es demasiado fuerte. Entonces ellas dos trataron de morirse, de hecho esta se me murió y la volví a conseguir. Y esta también trató de morir, pero esta digamos que está como recobrando esfuerzo, ya ha crecido bastante. ¿Por qué? Porque ellas entran en reposo en época de mucho verano o mucho calor y entonces hay que tener cuidado con ella. Entonces uno piensa que no están creciendo, que se están muriendo y no sé qué, y es que están en reposo. Entonces hay que tener cuidado con el cuidado de ellas. La reproducción. La reproducción en ellas es muy fácil. Aquí tengo una que de hecho hace poquito simplemente le saqué. Cortas un esqueje y ellas tienen unas raicitas que salen fácilmente dentro de la ramita porque ella tiende a tratar de agarrarse de su ambiente. Entonces por eso mantienen como unas pequeñas raicitas. Simplemente la corta, le puedes quitar dos hojitas o algo, la resiembra, la pones allí en el sustrato y en muy poquito tiempo ella va a enraizar. De hecho, esta, mira, esta ya lleva varios días, está súper bien pegadita allí. Simplemente corté las ramitas y las puse allí. De hecho, estas otonas son como tipo rastreras que buscan como de dónde agarrarse. Entonces, la recortas, le quitas las hojitas para que quede el tallito destapado, la colocas en el sustrato y en unas 2 semanitas ya va a estar teniendo raíz. Es muy fácil de enraizarla. De hecho, si quieres que se vuelva muy frondosa, le estás cortando las punticas de la ramita y ella va a sacar 2 o 3 ramitas más y entonces va a estar colocándose mucho más frondosa rapidito. Es muy usual conseguirla de pronto la rama larguita, ¿sí? Y por lo menos a mí en especial me gusta tenerla que sea muy grande. Entonces yo lo que hice al principio era que tenía unas ramas muy grandes, entonces empecé a cortarlas para que se fueran como multiplicando y se me fuera llenando más la matera. De esta también es muy fácil multiplicarla. De hecho, esta inclusive era una tira largotota que me vendieron y lo que fui haciendo fue cortando y resembrando, cortando y resembrando para multiplicarla. Era una ramita como muy alargada, muy separada y aquí se puso así como tan juntica y tan popochita que me encanta así. Entonces es súper fácil, ¿no? Cortas un pedacito,
lo resiembras y en poquito tiempo va a estar enraizando. Pero de esta, que es más azul, es más demorada para enraizar. Igual, cortas y la pones allí y esperas un buen tiempo, porque esta sí se demora bastante. De hecho, cuando la colocas a enraizar, ella tiende a colocarse de un color como un verde muy opaco, como si se estuviera muriendo. Pero es mientras que ella se adapta. Luego ya se coloca muy linda. Aquí esta, por ejemplo, ya está enraizada, ya está agarradita, pero falta que empiece a como colocarse muy bien. De hecho, una particularidad de ellas es que sacan unas raíces muy largas. Las veces que yo he tenido que empacar esta, salen unas raíces largototas. Si lo puedes ver acá un poquitico, por acá, que empiezan a salir como de entre el pañito, buscando como espacio hacia donde coger. Sacan raíces muy largas. Y entonces estábamos hablando acerca de que cuando estuve averiguando sobre ellas, lo que encontré es que no eran variedades de Otona capensis rubí, sino que son fenotipos o cultivares. Entonces, encontré que la Otona capensis rubí, según me cuentan, es un cultivar. ¿Qué significa esto? Que alguien tomó una otona normal del campo, digámoslo así, o compró una otona normal especie y la cultivó en su lugar y bajo sus condiciones, sustrato diferente y bueno, las diferentes cosas que haya hecho, se dio este tipo de otona. Eso pasa, por ejemplo, con plantas como la Crispy Beauty, que es la versión monstruosa de la lilacina que fue cultivada y allí en el cultivo surgió la monstruosa y luego ya se convirtió pues en la que nosotros conocemos. Entonces, esta rubí es un cultivar, quiere decir que no la encontramos en la naturaleza, no la encontramos en un cultivo, digamos, al ambiente propio, sino que fue creada. Entonces, cuando hablamos de fenotipos, quiere decir que son la misma planta, solamente que tienen ciertas características que por haber sido cultivadas de pronto en lugares diferentes, bajo diferentes condiciones, entonces fueron desarrollándose diferente. Tienen una misma genética, si ustedes ven todas tienen el mismo tipo de ramitas, tienen un mismo tipo de genética, pero tienen pequeñas variaciones. Es lo que pasa, por ejemplo, con la Echeveria balsi, que es típica, es nativa de acá de Colombia, que podemos encontrar varias de ellas. Yo tengo dos, podríamos así decir, los dos fenotipos de ella, porque no encontramos, digamos que la Echeveria balsi tal, sino que ella tiene unas cualidades diferentes, entonces son dos fenotipos diferentes en su forma, en sus hojas, en su coloración y todo esto. Así que espero que te haya gustado este video, nos vemos en un próximo video y por eso te dejo esta recomendación y te espero también por acá por este canal, así que chao.